Otro año más y tenemos la esperadísima GoPro 13, la salvadora de la marca, la revolución en el mercado, o quizás no. Vamos a ver todas las novedades frente a su predecesora, todo lo que no me gusta y voy a responder a dos preguntas clave. ¿Merece realmente la pena? ¿Y cuál me compraría yo entre GoPro, DJI o Insta360? Porque como habrás visto en la presentación de GoPro y en todas las imágenes que se han ido filtrando estos días, tenemos prácticamente el mismo diseño que sus 4 predecesoras. Mismo tamaño, exactamente las mismas medidas, mismo peso también con la nueva batería de 154 gramos, sorprendiendo pese a tener mayor capacidad. Lo vemos a fondo más adelante. Una nueva rejilla frontal justo debajo de la lente, en lo que es posiblemente el mayor cambio estético, con el claro objetivo de mejorar la disipación del calor y evitar que la cámara se apague tanto, y que probaré a fondo en la mega comparativa que voy a sacar. Cambio de anclaje en la parte inferior, donde vemos otra de las innovaciones más importantes, un anclaje magnético por fin. Al igual que ya montaban la DJI Action o la Ace Pro de Insta360, facilitando ese montaje y desmontaje más rápido, con rosca de 1/4 de pulgada y también conservando las clásicas patas o dedos, pero muy robustas para aventuras con muchos impactos. Y como no, volvemos al color gris oscuro clásico y desaparecen los polémicos puntizos azules de la carcasa. Poco más, igual de resistente hasta 10 metros, la misma pantalla trasera táctil que lleva montando desde la generación 9. Muy poca innovación, con los mismos bordes anchos, y en la pantalla delantera sí que vemos una parte de cristal más alargada, pero nada más, no es táctil. Bastante decepcionado en este apartado. ¿Y tú, qué piensas de este nuevo diseño? Dímelo en los comentarios, que sigo. Por cierto, el protector de la lente sigue siendo desenroscable y reemplazable, pero como hemos visto vamos a poder comprar hasta 4 lentes diferentes por separado, las denominadas lentes de la serie HB, nada baratas, ya os aviso. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, aunque en mi canal de Telegram os voy a ir dejando todas las ofertas de estos accesorios, de cámaras y más gadgets. Únete ahora mismo. La cámara los va a reconocer automáticamente cuando conectemos, por ejemplo, los filtros ND desde el ND4 al ND32 sin necesidad de comprárselo a marcas externas como Freewell o similares, y únicamente van a ser compatibles con la Giro 13, una pena. La lente ultra wide, que me temo que es simplemente el Max Lens Mod pero renombrado, la lente anamórfica con la que puedes crear unas espectaculares imágenes cinemáticas ahora con tu GoPro, como ya te enseñé en mi cuenta de Instagram con otro gadget muy chulo. Sígueme. Pero ojo que no la vas a poder comprar hasta 2025. ¿Y eso por qué? Y por último, quizás el que me parece el más llamativo, la lente macro. La primera que sale de manera oficial para una cámara de acción y que te va a permitir capturar detalles nunca vistos con una GoPro con la mejor calidad. O quizás no, porque para eso necesitaríamos un nuevo sensor y un nuevo procesador. Pero aquí no hay nada de eso. La GoPro Giro 13 tiene el mismo procesador GP2 que se presentó con la Giro 10. O sea, van 4 generaciones con el mismo procesador. No pueden exprimirlo más. Sensor de 8 céntimos CMOS hasta 27,6 megapíxeles, al igual que las fotografías, misma apertura de f2.5 y el mismo vídeo que llega hasta los 5,3K 60 frames por segundo y 120 frames por segundo en 4K. Mismo vídeo HDR, pero nada de vídeo 8K, y tampoco ninguna mejora clara en cuanto a las capturas de baja luz o nocturnas, únicamente una opción de reducción de ruido, por lo que no creo que le vaya a hacer sombra a la Insta360 Ace Pro, como os conté en esta comparativa. Eso sí, un vídeo ultra slow motion hasta 400 frames por segundo, pero claro, en resolución 720p HD, que no sé si merece mucho la pena. El mismo estabilizador Hyper Smooth 6.0, como te conté en la guía completa de la GoPro Giro 12, que te dejo aquí arriba, y la verdad es que esto me parece una pena. De nuevo, otro año sin mejoras reales. Y es que si el año pasado ya vaticinaba el fin de GoPro, podríamos ver la auténtica confirmación este año, porque la competencia viene fuerte, ya os aviso.
Como os decía antes, una nueva batería Enduro de 1900 mAh, 180 mAh más, que cambia de diseño y en teoría no vamos a poder utilizar las de los modelos anteriores, una tremenda faena, pero que según la marca nos va a dar una autonomía de hasta 90 minutos en 4K a 30 frames por segundo y ojo de 3 horas en 1080p 30 frames por segundo. Todo esto, claro, sin activar el GPS. Por cierto, vamos a contar también con un accesorio opcional para cambiar la trampilla derecha de la batería que te incluye un puerto magnético y te va a permitir recargar la batería de tu cámara de forma continua sin tener que abrir la trampilla. Te digo que vale 80 euros. Y eso sí, la GoPro Hero 13 vuelve a contar con la conectividad GPS integrada después de que se eliminara en la Hero 12, algo que no llegué a entender nunca y que lanzó a muchos usuarios a las manos de DJI o de Insta360, como hemos comentado alguna vez en el mayor grupo de Telegram de la GoPro en español, del que te dejo el link en la descripción del vídeo. Únete. Y ya estaría, salvo alguna mejora en vídeos HLG para las pantallas HDR, las cuales no todo el mundo tiene y menos en smartphones. También hay un nuevo modo de ajuste del audio para la voz que da prioridad a tu voz si sueles hacer vlog con tu cámara, y es que la Hero 13 no cuenta con más novedades frente a su predecesora, la Hero 12, y me atrevería a decir que tampoco muchas frente a la Hero 11. Bueno, sí, el precio. Porque tenemos la nueva Hero 13 Black con un precio de salida de 449,99 cuando no tienes la suscripción de GoPro y te van a quitar 100 euros, como en mi caso, si ya tenías la suscripción activa desde hace más de un año. Un pack básico con accesorios, con 2 baterías que se sube a 499,99 euros, el pack con los filtros ND a 514, si quieres el módulo gran angular son 539 y la lente macro se va a ir hasta los 564,99. La lente macro habrá que esperar hasta 2025, como te he dicho. Y eso sí, la Hero 12 y la Hero 11 no desaparecen de la tienda oficial de GoPro, pero de momento están manteniendo los precios y espero una buena bajada que os contaré en mi canal. Recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. Y ahora las dos preguntas. ¿Merece realmente la pena? Si ya te lo dije el año pasado con la Hero 12, este año nos encontramos posiblemente ante la peor actualización de la marca de la historia. Así de simple. Solo te voy a recomendar comprar la Hero 13 si necesitas sí o sí los datos GPS, si ves muy útil alguno de los módulos de lentes. Recuerda, los tienes que comprar aparte. Si tenías muchos problemas con el calor en los modelos anteriores, lo que parece que se ha solucionado en la 13, aunque lo tengo que probar bien a fondo, vamos a tener más batería y algo más de autonomía. Si necesitas esa ultra slow motion a 400 frames por segundo, que personalmente me parece que no tiene una calidad adecuada a día de hoy, porque para mí no son suficientes actualizaciones si ya cuentas con la Hero 11 o la Hero 12. ¿Y cuál me compraría yo ahora mismo? Si no tienes ninguna cámara o tienes un modelo totalmente desfasado, creo que la Hero 11 es una buena opción, porque el precio va a caer en picado en las siguientes semanas, pero espera, porque te tengo que contar que ya hay rumores muy serios sobre las dos siguientes cámaras de la competencia, la nueva DJI Action 5 Pro y la nueva Insta360 Ace Pro que acaba de salir filtrada. Shh. Yo si quisiera comprarlo mejor, me esperaría al 100% a ver qué nos traen las dos cámaras de la competencia, porque la Hero 13 no creo que aporte nada al mercado actual, creo que incluso se ha quedado por detrás de la actual competencia. Os dejo ahora con dos vídeos muy útiles y nos vamos a ver en el siguiente vídeo de la Hero 13.